la presencia en esta charla. Quiero también agradecer la presencia de quien encabeza el movimiento Recoleta, Mauricio Chatar, lo mismo que la importante dirigente femenina del peronismo porteño, mi querida amiga Alicia Villegas, y de todos, por supuesto. Esta charla indudablemente va a ser un poquito fuera de lo que normalmente son las charlas académicas, con la profundidad y con la, digamos, documentación histórica. Estas son vivencias que tuve, un privilegio indiscutible, de vivir un momento tan trascendente como aquel retorno que parecía imposible después de que el democrático Ilia en 1964, en diciembre del 64, a través de Miguel Ángel Zabala Ortiz, negociara con la dictadura militar brasileña el secuestro del avión en el que volvía el general Perón a la patria junto con Delia Parodi, con Iturbe, con Lascano, con Framini, con Bandor, que eran los 5 integrantes del Consejo en aquella época. Después de aquel inédito secuestro estatal de un avión de líneas que fue obligado a regresar escoltado por aviones de la Fuerza Aérea Brasileña, de lo que normalmente los medios de difusión y todos los instrumentos de comunicación actuales nunca mencionan, ¿no? Siempre hablan del intendente de Cruz del Eje como un hombre honesto y demás, pero posiblemente fue el protagonista de uno de los mayores errores políticos de la historia, porque si Perón hubiera vuelto en el 64, no hubiera habido golpe el 28 de junio del 66. Indiscutiblemente no lo hubiera habido. El golpe contra la Tortuga, como le decían a Ilia, estuvo generado justamente por la ausencia de una estructura política capaz de contener y superar aquel enfrentamiento de azules y colorados que había predominado en el ejército argentino. Como dijo nuestro presidente, el doctor Geli Cantilo, yo tuve el enorme privilegio, muchos de ustedes lo saben, de estar desde diciembre del 65 hasta marzo del 66 en Madrid junto al general Perón. Y acá está el doctor Jorge Soulé, que en 1965 fue uno de mis profesores en el primer curso de la Escuela Superior de Conducción Política, que se realizó en la calle Estados Unidos, en el Sindicato de Sanidad, y del cual tuve el honor de ser el que obtuvo los más altos promedios de aquellos 500 y pico cursantes que éramos en ese primer curso de la escuela. Y Soulé es un poco responsable porque cuando me tomó el examen oral, me dijo: vos ahora ya tenés que dejar de aprender, tenés que salir a enseñar. Y me mandó a Lanús a dar una charla sobre el empréstito de las Baring Brothers. Así que uno de los responsables de esta vocación de docencia es Jorge Soulé. Desde mi llegada a Madrid, donde yo pensé simplemente, yo viajé a Madrid en realidad para hacer un curso con Gregorio Marañón en el Instituto de Cultura Hispánica para universitarios, y mi objetivo era simplemente conocerlo, saludarlo personalmente al general. Y al día siguiente de mi llegada, tomo un taxi y me voy a Navalmanzanos 16, al barrio Puerta de Hierro, en Madrid, y el taximetrero me dice: pues que lo va a ver al general. Digo: sí, bueno, vamos a ver si lo logro. Cuando llegamos a la Quinta 17 de octubre, se acercan unos guardias civiles y
cuando yo digo vengo a saludarlo al general, me dice el general no atiende a nadie, el general se ha ido a la Sierra Nevada. Y yo saco una tarjeta y le digo, ¿le puedo dejar una tarjeta? Vale. Y le dejo una tarjeta diciéndole al general, estoy en el Hotel Núñez de Balboa, quisiera poder saludarlo. Claro, yo dije, vaya a saber si le dan la tarjeta. Y esa noche salimos con unas compañeras del curso y bueno, hicimos bastante tarde y cuando volví al hotel le dije a la telefonista a las 9, que me despertara a las 9. Y lo cierto es que a las 6 de la mañana suena el teléfono. Digo, pero esta tonta, digo, puso 6 en vez de 9. Digo, son las 6 de la mañana. Pues que aquí lo buscan. Pasa el teléfono. Héctor Flores, sí, dice, soy el doctor Rodolfo Valenzuela, lo estoy esperando para llevarlo a ver al general. Yo creo que ni cuando estuve en el Liceo Militar hice un alistamiento tan rápido como esa mañana. En 15 minutos estaba abajo y me encuentro con el doctor Rodolfo Valenzuela, que era el secretario privado del general Perón. Rodolfo Valenzuela había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre que Perón confiaba realmente en todos los niveles. Y Jiménez, que era el chofer del coche, que era secretario de Jorge Antonio, fue el que nos lleva hasta donde yo el día anterior había intentado de manera frustrada. Y cuando bajamos, Valenzuela se acerca a los guardias civiles, le dice, sí, está todo bien, puede pasar. Y la casa estaba más o menos a unos 20 metros de la tranquera de la entrada. Lo veo aparecer al general en el Porsche y me quedé parado. Claro, imagínense, yo tenía 18 años y era como encontrarme con la historia, ¿no? Y me toma Rodolfo Valenzuela, vamos, me había quedado. Bueno, con gran afecto el general me recibió y estuvimos charlando esa mañana. En el living estaba justamente Rodolfo Valenzuela, y en un momento dado el general algo le dice a Valenzuela y me dice, venga Flores, y nos vamos al escritorio. Yo contento porque seguía charlando a solas con el general. Y seguimos charlando y el general me hablaba de temas. A media mañana dice, bueno, ahora salgo a fumarme un cigarrito. Fumaba particulares sin filtro que le llevaban desde acá, de la Argentina. Y salimos, puse a jugar con Tinola, con Canela, con Puki, que eran los caniches del general. Se reía el general por la buena onda con los perritos. Volvemos y ahí empezó como a chequear si todo lo que en las primeras horas de la mañana él me había hablado, comentado y expuesto, si yo lo había realmente entendido. Bueno, se hizo a mediodía y aparece Jiménez nuevamente, el chofer de Jorge Antonio, y el general sale y algo le dice. Digo, bueno, estaba chocho, había pasado toda la mañana con el general, y se para, el general me dice, bueno, Flores, dice, mañana temprano. Digo, ¿a dónde, mi general? Dice, acá. Dice, mientras esté en España tenemos que aprovechar su estadía. Así fue como todas las mañanas estuve a las 7 de la mañana desayunando y después almorzando muy frugalmente porque el general comía un bifecito, medio pomelo, una ensaladita. Yo en esa época, obviamente, joven, muchas veces me iba a almorzar de nuevo antes de irme al curso. Pero tuve ese enorme privilegio y de conocer ahí en la casa del general a muchos dirigentes gremiales. Me acuerdo una vez que estuvo Roberto García con Coria, me acuerdo con Gran Maxi Tapado. Bueno, todos estos meses que pasé hasta marzo, recogí indudablemente una experiencia, una formación que es el mayor privilegio que he tenido en mi vida, de que el general me dedicara tanto tiempo
y que me confiara las responsabilidades que me confió. El general siempre me decía, mire Flores, la verdadera dimensión de la política es la internacional. Dice, lo demás es pueblerino. El que no entiende cómo funciona el mundo no puede resolver los problemas, dice, de las fronteras para adentro. Dice, fronteras que existen solamente en los mapas, pero no entre los pueblos. Y tanto me insistió que yo estaba estudiando Derecho y estaba también en Ciencias Políticas en la Universidad de Ciencias Sociales, que en el 68 me presenté al concurso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Nos presentamos 272, había 12 vacantes, entré y 69 y 70, y en el 70 egresé del Instituto del Servicio Exterior de la Nación con medalla de oro, mención de honor, y recibí el premio Círculo Diplomático. Fue Levingston, me acuerdo, a la Cancillería a entregarme la medalla de oro. Y cuando salí, los periodistas me hicieron reportaje, una entrevista, y ahí les anuncié que la medalla de oro se la dedicaba al general Perón. Gobierno Levingston. Obviamente eso me granjeó muchas antipatías en la Cancillería, que había sido y sigue siendo muchas veces un nido de gorilones, ¿no? Pero realmente en el 70 dedicarle la medalla de oro al general era bastante impactante. Bueno, lo cierto es que en aquella época habíamos armado primero el IAPI, el Instituto Argentino de Planificación e Investigaciones, recogiendo la sigla del IAPI, del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y después con Leopoldo Frenkel armamos el Consejo de Planificación. Y en el Consejo de Planificación empezamos a preparar todo aquello que fue la base del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional. Trabajamos, me acuerdo, con Roberto Labaña, con Eduardo Setti, con Jorge Domínguez, el Pepe Figuerola, con Juan Carlos Puig, un equipo. Nos juntábamos en un departamento ahí en Hipólito Yrigoyen, a media cuadra de Perú, que nos habían facilitado, y se grababa todo y después todo eso se fue imprimiendo y lo elevábamos al general. Yo tuve la oportunidad en aquellos años de conocer personalmente al nuncio apostólico en Buenos Aires, Monseñor Lino Zanini, con quien generé una relación de mucha confianza porque él me empezó a pedir que le hiciera un análisis semanal de la situación política, cómo evolucionaba la situación política. Y todos los jueves almorzábamos en la Nunciatura, ahí en Alvear y Montevideo, y me dice Zanini, dice, bueno, dice, pero siendo medalla de oro, puedes elegir el destino. Dice, yo quisiera que eligieras Roma. Yo había pensado, inclusive le había dicho al general que tal vez me iba a hacer un curso de posgrado en el London School of Economics, pero me dijo, yo voy a arreglar, me dijo Zanini, con Giuseppe Vedovato, que era una de las personalidades más grandes en materia de política exterior en Italia en aquellos años, para poder hacer una maestría con él. Bueno, entonces me presenté a Ruda, que era el subsecretario, y le dije, quiero ir a Italia. Como tenía derecho a elegir, a Italia fui. Pero claro, estaba el cumpleaños del general en octubre del 72, el 8 de octubre del 72. Entonces viajo unos días antes y viajamos juntos con Antonio Cafiero, con su secretario también, y nos alojamos con Antonio en el Hotel Gran Vía, en la Gran Vía en Madrid. Lo llamo al general, yo tenía un teléfono que solamente el general atendía, que me lo había mandado en una carta hológrafa que tengo, por supuesto, guardada. Lo llamo y me dice, Flores, dice, el domingo va a estar por acá. Digo, claro, mi general, digo,
hemos venido para festejar su último cumpleaños en el exilio. Dice, tengo un trabajo para usted, me dice, porque yo estoy, dice, tapado, dice, estos días no puedo, dice, disponer de un minuto. Sí, dígame, mi general. Dice, mire, Flores, póngase en mi lugar, dice. ¿Qué le diría usted a Lanús en 10 puntos para pacificar y unir a los argentinos? Dice, un memorándum de 10 puntos. Digo, bueno, mi general, le digo, acá en el hotel está conmigo el doctor Antonio Cafiero. Textualmente me contesta el general, Flores, se lo estoy pidiendo a usted. Bueno, me fui a una máquina de escribir y el 8, que fuimos en un coche de alquiler también con Antonio Cafiero, que le regaló, me acuerdo, un corte de tela al general, y el general nos iba recibiendo. Yo le digo, bueno, mi general, acá le entrego lo que le dediqué. Cuando él ve la medalla de oro, dice, pero Flores, dice, esto es un premio, dice, ¿cómo me lo va? No, mi general, esto se lo dediqué a usted, es suyo. Y además le digo, tengo lo que usted me pidió, mi general. Espérese, me dice. Yo ahí noté por primera vez, en la casa de Perón, que el general se sentía controlado. Porque no quiso que le entregara el papel adelante de la gente de la casa. Estaba López Rega, estaba Rosario y Mercedes, que eran el personal de la casa. Me llamó la atención. Bueno, entramos, se sienta en el living en un sillón de 3 cuerpos, estaba al lado de él, se sienta Cámpora. Cámpora acababa de ganar la interna del Partido Justicialista, le acababa de ganar la interna a Paladino. No sé si ustedes se acuerdan, la interna que se hizo en el 72 en el PJ de la capital. Y es por eso que Perón, al ser Cámpora el ganador, lo designa candidato. El otro candidato era Cafiero, que quería llegar a ser candidato, pero había cometido el error de recibir a Rockefeller, y Timerman en el diario La Opinión transcribió en la contratapa del diario La Opinión los compromisos que Cafiero habría asumido ante Rockefeller. Y esto indudablemente al general no le gustaba. El otro candidato era el general Delfos Otero, pero claro, salíamos de un gobierno militar y tener candidato a un general no era indudablemente para el general lo más indicado, y por eso Cámpora fue el candidato que gana aquellas elecciones del 13 de marzo de 1973. En aquellos momentos yo estaba destinado, como les dije, en la embajada en Roma. El general había conocido a un personaje de quien yo tenía datos muy concretos por parte del nuncio apostólico en Buenos Aires, Monseñor Lino Zanini, que me había dicho, si te llegas a cruzar con Valori, con Giancarlo Elía Valori, crúzate de calle. Y me obsequió, Monseñor Zanini, una especie de llavero con la imagen de Pablo VI, que era su santidad en esos momentos, autor de una muy, muy importante encíclica, la Populorum Progressio, que siempre me acuerdo, digo, este papa es peronista, porque decía, si quieres la paz, trabaja por la justicia, ¿no?, en aquella encíclica. Bueno, con esta recomendación, yo viajo a Italia, previo paso por Madrid. Cuando nos despedíamos en el cumpleaños del general, cuando íbamos saliendo me dice, Flores, dice, ¿usted viaja a Roma? Sí, mañana, mi general, a la mañana.
Entonces Lópezito lo llama a López Rega, dice, ¿cómo se llama ese tanito amigo suyo? Palabras textuales. Valori, le dice. Bueno, dice que se ponga a disposición de flores, dice que se va a instalar a Roma, dice, cualquier cosa. Sí, mi general, le dice. Bueno, muchas gracias, mi general, me despido. A la mañana siguiente voy a Barajas y me lo encuentro a López Rega, que viajaba en el mismo vuelo que viajaba yo de Madrid a Roma. Para colmo tuvimos como 2 horas de atraso del vuelo, charlando. Y yo pensé para mis adentros, yo había, cuando estaba en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, en la UNES, era secretario de formación, y había un libro, me acuerdo, la Historia de los Hermanos Tres Puntos, que era justamente sobre la masonería. Y yo lo había estudiado y lo había justamente enseñado en la vieja Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, allá en la calle Mateu 185. Bueno, vos te tenés que acordar, ¿no? El Chino Valenzuela, un abrazo. Estaba en Tacuara en aquella época también. Bueno, cuando llegamos a Madrid, después de estar sentado con López Rega, y yo le hablaba de la masonería, del templo de Iramaví, de Jubelás, Jubelós y Jubelún, y López Rega dice, dice, pero, dice, vos estás en el tema. Y me suelta una frase, dice, porque yo no le hago faltar nada al general. ¿Cómo le digo? Sí, yo no pregunto de dónde viene el dinero, pero yo no le hago faltar de nada. Yo sabía perfectamente que el que sostenía económicamente al general era Jorge Antonio, no López Rega. Pero López Rega se estaba vendiendo ante mí como el sostenedor de Perón. Yo a López Rega lo había conocido en el zaguán de la casa de los Carrillo cuando Isabelita vino en el 65, enviada por el general Perón, que se alojó ahí en French y Austria. Ahí enfrente estaba el viejo comando de Nueva Argentina, me acuerdo. Y cuando entro por el zaguán había un señor ahí que estaba de seguridad. Ese era López Rega. Yo lo conocí en el zaguán de la casa de los Carrillo. Pero este señor, López Rega, y acá viene un tema, tenía vinculación con una imprenta que se llamaba Artes Gráficas, y era socio López Rega en esta imprenta, que había publicado un libro, El doctor Anael. ¿Cómo me entero yo de este libro? El general Miguel Ángel Iñiguez, comandante del COR, del Comando Organizado de la Resistencia, que era muy amigo de mi padre, un día me llama y me dice, che, Flores Chico, dice, vos que has estado con el general y sabés de doctrina, dice, me han pedido que este libro lo distribuya en toda la estructura del COR. Y me da el libro de la Logia Anael. Este libro de la Logia Anael planteaba que un supuesto doctor Anael, jefe de las 3A, Asia, África, América Latina. Ahí surge lo de la triple A, que no es Alianza Anticomunista Argentina como muchos periodistas después la llamaron. Lo de las 3A tiene que ver con esta relación masónica donde un supuesto doctor Anael le iba a decir a Perón cuándo tenía que volver a la Argentina. Cuando yo leo el librito me siento en la Olivetti Lexicon de papá y me pongo a hacerle el informe al general Iñiguez diciendo que de ninguna manera
que el único destino de ese libro tiene que ser quemado. Y efectivamente, no se distribuye en el COR. Yo creo que ahí empezó una suerte de tirantez con un López Rega que todavía no era nadie. Estamos hablando ahora del 65-66. Pero en el 72, cuando viajamos juntos hacia Roma, cuando bajamos del avión, al pie de la escalerilla estaba Valori. ¿Quién era Giancarlo Elia Valori? Giancarlo Elia Valori era sobrino del cardenal Traglia, que durante el pontificado de Juan XXIII tuvo un gran ascendiente. Era el que realmente manejaba el Vaticano. Y lo había nombrado a su sobrino con un cargo que figuraba en el anuario pontificio como caballero de no sé qué, de esos cargos honoríficos que se daban en el Vaticano. Este señor, Giancarlo Elia Valori, trabajaba en la RAI, la Radio Televisión Italiana, y había creado un sello de goma del Concilio de Ricerche e Programmazione Internazionale, que era un sello de goma. Yo conocí las oficinas, era una oficina de 4x3 sobre Vía Nazionale, donde tenía esa chapa en esa oficina. Giancarlo Elia Valori inventa con unas estatuillas de Santa Cecilia que la RAI distribuía entre los funcionarios de la RAI, él era jefe de departamento de no sé qué cosa, una estatuita de Santa Cecilia de esta altura, y le manda una carta a Isabel, a Madrid, diciendo que en el Consejo Europeo se había elegido como mujer más popular del año a la señora María Estela Martínez de Perón y que el presidente del Consejo, Giancarlo Elia Valori, viajaría personalmente a Madrid para entregarle el premio. ¿Sabe qué era el premio? La estatuita de Santa Cecilia que regalaba la RAI con una chapa abajo que decía Premio a la Mujer Más Popular del Año. Así llega Giancarlo Elia Valori a la casa de Perón a Madrid. ¿Y de quién se hace amigo? De López Rega, casualmente. ¿Es casual? ¿Qué estaba pasando en esos momentos en Italia? La masonería italiana estaba dividida desde el siglo XIX en dos grandes logias. La logia del Palazzo Giustiniani y la logia de la Vía del Gesù. Hasta que un masón llamado Licio Gelli, que vivía en Arezzo, en Villa Banda, consigue la reunificación a través de una superlogia que se llama la Propaganda Due, más conocida como la P2, ¿no? La P2. Curiosamente, Valori era amigo de Licio Gelli y lo vincula con López Rega. Acá no había nada sustantivo. Giancarlo Elia Valori le había mandado correspondencia al general Perón diciéndole que por su íntima relación con la Fiat iba a conseguir una entrevista del presidente de la Fiat para que lo fuera a recibir a Perón y también que iba a conseguir que el Papa lo recibiera al general cuando viajara de Madrid a Roma para encontrarse con el famoso charter. ¿Se acuerda el charter que viajó
a Roma para volver con el general. Bueno, yo tenía la información del nuncio apostólico, como les conté hace un rato, de que no tenía ni que conocerlo a este Valori, porque acababa de ser expulsado por sus reiteradas inconductas sexuales. En las revistas italianas a Valori lo llamaban fior di lotto. Por supuesto, él nunca informó que había sido expulsado del Vaticano. Claro, yo tenía, por un lado, la información que manejaba la Embajada Argentina y el día antes de la llegada del general Perón, que viaja de Madrid a Roma en un jet Mister que le facilita un grupo de empresarios alemanes que habían pertenecido a la logia del Thule, que fue la única logia a la que Perón formó parte cuando estuvo en el año 38 y 39 destinado para el armado de las tropas de montaña, no como agregado militar, como se dice por ahí erróneamente. Nunca fue agregado militar en Italia Perón. Fue enviado a la división tridentina de las tropas alpinas para estudiar las tropas de montaña que después Perón organiza en Mendoza y crea la infantería de montaña sobre la experiencia que él había obtenido en Italia. Perón, cuando viaja el 14 de Madrid a Roma, no va a Fiumicino, va a Ciampino, al aeropuerto militar. Y yo voy a esperarlo al general. Llegué el general con María Estela, con López Rega. Llegan los tres. Yo me acerco para saludarlos y el general me dice, vamos para el hotel, Flores. Yo había ido en mi coche, me voy atrás del coche con el general, que iba el general, al Hotel San Giorgio in Velabro, en Piazza Impicinula. Los que no se conocen Roma se pueden ubicar cerca de Santa María in Comedín, bueno, en pleno, cerca también inclusive de lo que es la parte judía, del barrio judío de Roma, donde está el Teatro de Marcello también próximo. Bueno, llegamos al San Giorgio in Velabro, baja el general, me dice, venga Flores, me tomó el brazo y subo yo con el general, mientras que López Rega e Isabel bajaban con los equipajes. Nosotros subimos primero con el general y venía también Giancarlo Elía Valori junto con López Rega y la señora. Llegamos, había una suite con una especie de salón y después los dormitorios. Y en un momento, bueno, estamos reunidos los cinco. Estaba el general, Valori, López Rega, Isabel y yo. Entonces me dice el general, bueno, Flores, dice, ¿qué noticias me tiene? Digo, malas, mi general. ¿Por qué? Me dice. Digo, porque no lo va a recibir el Papa. Yo esta información la había obtenido el día anterior en la embajada, donde el almirante Constantino Argüelles, embajador gorilón en esos momentos, festejaba la confirmación de que el Papa no lo iba a recibir. Pero además, yo sabía que el que había hecho las gestiones era Giancarlo Elía Valori. Me dice, me mira el general, me dice, pero Flores, dice, si ya está arreglado, ¿no es cierto? Y lo mira a Valori. Valori, me acuerdo, empezó a palidecer. Le digo, mi general, no lo va a recibir a causa de este individuo que está acá, que ha sido expulsado del Vaticano por sus reiteradas inconductas. Salta Isabel y me dice, en esa época Isabelita hablaba
parecía española, ¿no? Pero decía, ay, pero Flores dice, ¿cómo dices eso de un amigo nuestro? Digo, yo no estoy hablando de la amistad de ustedes, estoy informándole al general de que su objetivo de encontrarse con el Papa para demostrar que vuelve para unir a los argentinos y como prenda de paz, ese objetivo no se va a cumplir. Bueno, se creó una situación de tensión. Me acuerdo que Perón me tomó del brazo, me lleva hasta la puerta, me dice, yo le había dejado también al general, por supuesto, ya el número de línea. En esa época no teníamos celulares, el teléfono de línea del departamento que yo había alquilado en Roma. Me dice, nos mantenemos en contacto, me dice el general. Claro, el general tenía que encontrarse también y saludar a los compañeros que habían venido en el charter. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Monseñor Agostino Casaroli, secretario de Asuntos Públicos de la Iglesia, llega al Hotel San Giorgio in Velabro. Se entrevista con Perón y le dice lo mismo que yo le había dicho el día anterior. No lo va a recibir el Papa. Y le dice por qué. Porque en el Vaticano no se ha tomado con seriedad que un hombre de su importancia política haya hecho tratativas a través de una persona tan desacreditada como Giancarlo Elía Valori, pudiendo haberlo hecho en Madrid con el nuncio apostólico en Madrid o directamente a través del Vaticano, pero no con una persona absolutamente no creíble y que había sido expulsada del Vaticano meses atrás, tal como me había informado Monseñor Lino Zanini en Buenos Aires. Monseñor Lino Zanini es transferido en esa época a Roma y lo reemplaza Monseñor Pio Laghi al frente de la nunciatura. ¿Dónde lo destinan a Monseñor Lino Zanini? Secretario de Asuntos Técnicos, que es el que maneja las grandes inversiones de la Iglesia, y también prefecto de la Basílica de San Pedro. En el charter, entre otros amigos, había llegado el sobrino también de un viejo amigo mío, que era Manuel Mujica Lainez, que me había presentado a su sobrino, Carlos Mujica Alvear. Muchos se olvidan de lo de Alvear, porque lo quieren asociar con Montoneros, que en realidad fueron los que lo asesinaron a Carlitos. Porque Manucho Mujica Lainez estaba casado con Ana de Alvear, que era la hermana de la madre de Carlos Mujica. Estaban todos alojados en un hotel sobre la Gran Vía. Yo lo llamo por teléfono, me lo pasan a Carlos. Nos encontramos, fuimos ahí, estuvimos tomando un cafecito y charlando. Cuando vuelvo a mi departamento, me llama Zanini. Me voy volando al Vaticano a verlo para ratificarme toda esta situación de que el Papa no lo iba a recibir. Entonces yo le digo, Monseñor, le digo, tenemos que hacer algo para demostrar que el retorno del general Perón a la Argentina es como prenda de paz. Digo, no podemos hacer una misa acá en San Pedro. Entonces me mira y me dice, ci penso io, dopo ti telefono. En menos de una hora me llamó telefónicamente Zanini y me dice, mañana a las 10:30 pueden oficiar ustedes una misa en el altar a la derecha del baldaquino. El baldaquino es el altar central de San Pedro.
con las columnas salomónicas, y a la derecha, en el altar de la derecha, nos lo habilita para hacer una misa con la intención de que el retorno del general Perón a la patria sea como prenda de paz para los argentinos. Claro, lo vuelvo a llamar a Carlitos Mujica al hotel y le digo, Carlos, ¿trajiste los ornamentos? Sí, me dice, ¿por qué? Dice, porque mañana tenés que oficiar misa. Dice, acá, dice, ¿dónde voy a oficiar misa? Me dice. Digo, en San Pedro. Digo, Carlos, te estoy hablando en serio. Dice, pero ¿cómo voy a oficiar misa en San Pedro? ¿Me van a echar a patadas? Digo, sí. Vas a oficiar la misa en el altar a la derecha del baldaquino. Acabo de arreglarlo con Monseñor Zanini. Dice, pero ¿me estás hablando en serio? Me dice. No me creía. Al día siguiente me pasé toda la tarde hablando con El Mensajero, La República, con todos los diarios y con la RAI, para que fuera todo el periodismo adentro de San Pedro, del Vaticano, para la misa que se iba a oficiar para que el retorno del general Perón a la patria fuera como prenda de paz. Y efectivamente Carlitos Mujica ofició la misa en San Pedro. Y estaban, por supuesto, todos los compañeros que habían ido en el charter, que participaron, y todos los periodistas que yo desde la tarde anterior los estaba llamando permanentemente. Inclusive el delegado del diario La Prensa de Buenos Aires, que también estuvo presente. Bueno, estas historias, digamos, no conocidas, pero que forman parte de un sistema de relaciones que López Rega va a mantener el vínculo ya no con Valori, pero sí con Licio Gelli, que era el reunificador de la masonería italiana. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me entero que Licio Gelli ha sido designado consejero en la Embajada Argentina en Roma? Yo digo, pero es una tomada de pelo, ¿cómo un italiano va a ser consejero de la Embajada Argentina en Italia? Un contrasentido. Y le escribo 2 cartas, una a la Cámara de Senadores y otra a la Cámara de Diputados. El presidente era este diputado que había sido teniente echado junto con Julián Licastro, ¿cómo se llama? Pepe Fernández Vallone. Le mando una carta a Fernández Vallone diciendo que hagan una interpelación. ¿Quién era el canciller? ¿Se acuerdan ustedes? Alberto Viñes, que me había entregado el premio Círculo Diplomático, pero que era también masón. Licio Gelli asume como consejero de la Embajada Argentina y tenía la oficina al lado de la mía. Y el ministro en la embajada era Federico Barfel, casualmente también masón. Y curiosamente, casi todos los colegas que estuvieron en aquella época en Roma fueron captados por Licio Gelli, que los llevaba a Arezzo, a Villa Banda, para iniciarlos. García Guirelli, bueno, todos los compañeros, colegas míos, excepto el que les habla, porque 2 veces Gelli, creo que a vos te lo comenté, Mauricio,
adelante de Barfel me dice, bueno, dice Flores, dice, ¿cuándo se va a venir a Vila Banda? Dice. Y yo le contesté, mire Yeli, le digo, yo tengo la camiseta peronista y no me la cambio. Textualmente. Las 2 veces le contesté lo mismo. Nunca fui a Arezzo. Pero la propaganda DUE estuvo ya en aquella época en contacto con el almirante Macera. Fíjense ustedes cómo se van hilvanando ciertos temas. Macera fue el difusor de la propaganda DUE. Es más, ustedes se acuerdan que después del golpe de marzo del 76, busca Macera armar el Partido por la Democracia Social, ¿se acuerdan? Ese partido estaba manejado por una estructura masónica y financiado desde Italia por la propaganda DUE. Evidentemente que estos temas no han salido a la luz ni a través de los periódicos, pero creo que es importante que por lo menos acá los pongamos sobre la mesa para entender qué pasó realmente en aquel retorno. Cuando embarcaba el general en Fiumicino, antes de subir al charter, hay una ronda con periodistas. Y yo, por supuesto, estaba presente, sacaba la tésera, como dicen allá, el carné y podía entrar. Y entonces le empiezan a preguntar los periodistas al general, dice, generale, come saranno i compiti nelle prossime elezioni, ¿no? ¿Cómo serán los resultados en las próximas elecciones, ¿no? Entonces Perón, que todavía manejaba el italiano, no nos olvidemos que él había estado aquellos 2 años en Italia, dice, in Argentina, dice il generale, dice, in Argentina, dice, ci sono i radicali hanno 35-40% dei voti, todos los periodistas que estaban empezaron a escribir, a notar, ¿no? Dice, poi stanno i socialisti, dice, che non sono come i socialisti italiani, dice, però hanno un 15-20% dei voti, no? Poi dice, ci sono i conservatori popolari, dice, ci sono anche del Partito Comunista, dice che non è così importante come in Italia, però hanno un 10%. Y ya anotado, llevaban como un 80%, ¿no? Y entonces el periodista dice, ma scusi generale, dice, i peronisti quanti ne avranno? Peronisti sono tutti. Bueno, ahí todo el mundo se rió y empezaron a aplaudirlo. Al general se levantó. Es decir, fue más que nada una tomada de pelo, ¿no?, del general, y una respuesta también bien recibida por los periodistas italianos. Pero siempre me acuerdo de ese, peronisti sono tutti, ¿no? Pero ese peronisti sono tutti tiene que ver también con algo que siempre el general me solía repetir. Cuando hablábamos sobre temas, me acuerdo, por ejemplo, en un almuerzo yo le decía, bueno, mi general, pero dígame, ¿tenemos nosotros componentes de izquierda, de derecha? Y entonces el general me miraba y me decía, dígame, Flores, dice, ¿cuál es la izquierda y la derecha de su plato? Y bueno, mi general, el plato es circular, no tiene ni izquierdas ni derechas. Dice, nosotros tampoco, dice, somos un movimiento, como un círculo, somos una dinámica social. No hay izquierdas y derechas. Dice, eso era en la época de la Revolución Francesa, me decía.
Nosotros tenemos retardatarios y apresurados. Dice, lo importante de la conducción es hacerlo todo en su medida y armoniosamente. Eso sí, me dice, todos con los pies dentro del plato. Y él siempre me repetía, Flores, no se haga problema, dice, ser peronista es la forma más consciente de ser argentino. Y esto yo creo que es la gran enseñanza que me ha dejado el general y que me ha obligado durante más de medio siglo ya a dedicarme justamente a tratar de colaborar en la organización, porque el general siempre me decía, ¿no? Dígame, Flores, dice, ¿por qué la iglesia ha durado 2000 años? Y yo empezaba a hablar de Arrio, del concilio de Nicea. Dice, no, Flores, me dice, no es por mérito, dice, de ningún papa ni de ningún obispo, dice. Es porque todos los domingos adoctrinan en unidad de concepción. Y esto yo lo entendí. Que tantas veces hablamos de la reorganización del movimiento y estamos discutiendo permanentemente nombres o viendo quién almuerza con Mirta Legrand o quién baila con Tinelli. Y nos estamos olvidando que lo único que nos permitirá lograr la unidad para que todos tengan los pies dentro del plato es que exista una unidad de concepción, sin la cual nunca habrá unidad de acción. Muchas gracias por la atención.